Estamos transmitiendo en directo, qué emoción. Nuestro primer live como plataforma está jodido. Estamos contentísimas de poder compartir con ustedes. Me presento, para quienes no me conocen, Evelyn Lambert, periodista nicaragüense. Y mucho gusto, Maide León, periodista colombiana. Nosotras estamos viviendo actualmente en Valencia, España. Valencia es una hermosa tierra que queda a la par del Mediterráneo, es la tierra de la paella, del río Turia, y estamos contentísimas de poder compartir con ustedes desde esta hermosa ciudad que está de fiestas ahorita. Estamos viviendo las fallas valencianas y compartir con ustedes esta experiencia que nos llevó a Maide y a mí a ser hoy en día periodistas, migrantes y que estamos viviendo, ¿no?, esta experiencia desde la ciudad de Valencia. Pero antes vamos a hablar acerca de ¿Está jodido, Maide? ¿Por qué está jodido? Muchas personas estarán preguntando qué es ese nombre, ¿cierto? Pues bien, nosotras queremos ser embajadores de nuestra tierra, de nuestro continente, de América Latina, y por eso buscamos una palabra que significara algo similar. Claro. Desde América del Norte hasta América del Sur. Obviamente en nuestro lenguaje español, o castellano como le dicen acá. A ver, empezamos a buscar palabras o frases que de pronto eran frases comunes de ciertos países. Por ejemplo, conversamos con muchos amigos de Venezuela y nos hablaban de chévere, pero por ejemplo en Nicaragua chévere no se usa. Por ejemplo en Colombia, bacano. En Colombia existe bacano. En Nicaragua, por ejemplo, usamos una palabra que cuando nos referimos a algo que nos gusta decimos que tuani o que de acachimba, pero también Colombia y Venezuela no usan esa palabra. Entonces de pronto empezamos a investigar y también hay una palabra que hasta cierto punto tuviera un vínculo con este proceso de la migración, y surgió la palabra jodido. Aquí en España hay una frase muy común que también existe en muchos de nuestros países y es jodido pero contento. Estamos jodidos pero contentos. Y quisimos usar esta palabra que sabemos que tiene hasta cierto punto una connotación negativa, pero queremos darle la vuelta porque sabemos que emigrar es jodido, pero es un reto que nos ayuda a crecer en todos los niveles, ¿no, Maide? Y a raíz de ya tener esa palabra y de consultarle a amigos, porque estamos en Valencia, una ciudad que abre las puertas a muchos migrantes del mundo, principalmente a latinoamericanos. Aquí vemos personas de todos los países de Centroamérica, Suramérica, pero lo que hicimos pues acortarlo para que se hablara en una jerga más latina, que está jodido. Claro, suena sabroso, está jodido. Y esta es su plataforma a mostrar y contar historias de migrantes en este país. Me gustaría entonces que dijeras por qué nació esta idea. Ya dijimos claro. Por qué está jodido, pero entonces ¿por qué nació esta idea? Bueno, yo creo que somos comunicadoras y nuestra pasión es contar historias. Y como comunicadoras tenemos esa responsabilidad de que gente que vive en este país, que es extranjera y que le tocó vivir este proceso de migración, pueda conocer historias que los inspiren. Sí, hay muchas noticias fuertes que tienen que ver con los retos que enfrentamos una vez que llegamos a un país con una cultura, con tradiciones y en algunos casos con un idioma diferente, pero también hay historias que vale la pena contar y que tienen un final feliz, historias que inspiran de emprendedores de Latinoamérica, de emprendedores del continente africano que vienen acá a empezar desde cero y construyen, ¿no? Y construyen una vida. Queremos inspirarlos a ustedes, inspirarnos nosotras, porque nosotras tratamos de inspirarnos a diario con estas historias de superación. Adicional para que ustedes, personas que están en nuestros países latinoamericanos y tienen ese sueño de emigrar, conozcan un poquito experiencias positivas y negativas, se hagan una planeación previa antes de tomar esa decisión. Yo pensaría que tú migras y ya, ahí terminó tu proceso, pero no. Es un proceso largo donde tú tienes que aprender a ser mejor persona, a ser una mejor versión de ti, donde tú debes aprender a ser más creativo, a innovarte constantemente, a renovarte también. ¿Para qué? Para poder salir adelante, porque no es fácil.
Y más cuando nosotros somos del continente del Nuevo Mundo, ¿cierto? Y llegamos al Viejo Mundo, porque a pesar de que hablamos el mismo idioma, son culturas totalmente diferentes. Yo siempre he dicho, Maide, y con esto ya vamos a entrar a nuestras historias individuales, siempre he creído que migrar es como moverte en arenas movedizas. A veces, debo de admitirlo, sentís que te hundís y a veces te toca salir a flote, ¿no? Y yo vine acá en octubre del año 2021 y recuerdo que vine con 2 maletas y yo pasé 3 meses con una de esas maletas totalmente sellada. Es decir, yo solamente abrí una maleta porque yo sentí en ese momento que en cualquier instante yo podía regresar a Nicaragua. Y recuerdo que me costó muchísimo abrir esa segunda maleta. Después leí de que existe precisamente un síndrome, le llaman el síndrome de la maleta, que son esos sentimientos que surgen cuando migras y no te sentís todavía instalado o parte, ¿no?, de la dinámica de esa ciudad. No sé si a vos te pasó lo mismo. Una vez que abrí esa segunda maleta y dije, no, ya Valencia es tu nuevo hogar, Evelyn, ya dejaste atrás Nicaragua, a tu familia, a tu trabajo, a tus seres queridos, y abrí esa segunda maleta 3 meses después, a finales de enero aproximadamente. Y dije, no, ya es justo y necesario que penses en tu nueva vida en esta ciudad y que te plantees las nuevas metas que tenés como una persona extranjera, ajena, pero dispuesta a integrarme en esta sociedad. Pues Evelyn, yo siempre te he admirado porque eres muy racional. Sí, me gusta la historia que nos cuentas de los 3 meses. Yo soy un poco más emocional. Cuéntame, ¿sí?, qué te pasó. Entonces, yo también ya el 28 de febrero del año 2022 llegué a esta maravillosa ciudad, Valencia, y pues los primeros meses me enamoró, me encantó. Sí fue un choque cultural, pero lo veías desde una perspectiva positiva, ¿sí? Pero cuando va pasando los meses, los días, y tú ya sabes que no estás de vacaciones, sino que vas a vivir en esta ciudad, pues como todo ser humano buscamos tener un hogar. Y pese a que ha pasado un año, todavía no he logrado ese sentimiento del hogar. Pero gracias a la vida que teníamos anteriormente de arribar a estos países, pues nos quedan los bellos recuerdos y las añoranzas y los aspectos positivos que decimos, uy, qué bonito. Cuando tú estás lejos de tu país, te das cuenta de que los pequeños detalles son los que valen la pena, ¿no? Claro. Para mí todavía no he encontrado mi hogar, pero voy en un proceso de crecimiento, de encontrarse uno mismo y de entender que tienes que aprender a vivir solo. A veces piensa que uno es una persona independiente, individual, ¿sí? Que lo puede con todo cuando estás en tu zona de confort, o sea, cuando estás en tu país, con las personas que te aman, que te respetan, que te ayudan, sí, que te conocen desde muchos años. Pero cuando llegas acá es la realidad de la vida. Partiendo de lo que acabas de mencionar, hogar, hay un debate, o sea, ¿qué es el hogar? Porque, a ver, aquí yo he conversado con personas, Maide, que me dicen, a ver, yo ya siento que esta ciudad es mi hogar, porque yo ya tengo una familia, creé una familia, ya tuve mi hijo, ya siento que tengo un círculo íntimo que me abraza, que me acoge, ¿no? Hay personas que creen que el hogar es ese país con todas sus características, el clima tropical, por ejemplo, en el caso de Nicaragua, con el clima tropical, con ciertas características que tiene el país que son muy diferentes a las que tiene España. Yo, por ejemplo, yo creo que cada quien tiene su concepto del hogar y es válido. Yo, por ejemplo, yo sí siento que para mí el hogar, más allá del espacio físico, ¿no? Con esas características particulares. Por ejemplo, Nicaragua es un país de clima tropical y el primer choque que tuve para mí no fue ni siquiera cultural, fue climático, porque yo la paso muy mal en el frío. Entonces, y lo has notado, cuando yo vivo en un clima frío, o sea, cuando está el clima frío, yo cambio, o sea, mi personalidad cambia, no soy la misma Evelyn alegre. Es cuando más extraño Nicaragua, porque yo no estoy acostumbrada a esto. Pero yo estoy segura, porque me conozco, que el día que yo forme una familia acá, yo sí voy a sentir que este es mi hogar.
Todavía no siento a Valencia como mi hogar, siento a Valencia como una ciudad que me ha acogido, como una ciudad a la que me estoy adaptando, como una ciudad que me gusta, pero todavía no siento que sea mi hogar. Ese sentido de pertenencia, que cuando tal vez me toque viajar a otro lugar extraño estar acá, porque es mi hogar, todavía no lo siento, Maite. En eso coincido contigo completamente. Pero bueno, de este tema hay mucha tela por cortar y entonces puntualicemos. ¿Por qué emigramos? ¿Por qué emigraste tú, Evelyn? Yo migré porque quería un cambio en mi vida. Yo experimenté muchísimos cambios en los últimos 4 años. Dejé mi trabajo, también dejé una relación de muchísimos años. Mi vida necesitaba transformarse. Y yo sí creo en las transformaciones radicales. Pensé en que tal vez en Nicaragua no estaba mi futuro. A ver, yo amo mi país, pero sentí en un momento que necesitaba volar. Ya había explorado muchísimas oportunidades laborales, no me puedo quejar, tuve muchísimas oportunidades laborales en mi país, pero sentía que el país se me quedaba pequeño. Entonces tuve una migración que yo llamo una migración consciente porque fue planificada y durante un año pues preparé ese momento. Y lo preparé conscientemente, meticulosamente, fui calculadora. Y yo sé que no todo el mundo tiene esta oportunidad. En mi caso, Maide, soy una mujer soltera, porque quienes me conocen, soy una mujer soltera, pues, sin hijos. Y eso me permitió, bueno, también financieramente saludable, eso me permitió hacer una migración consciente. ¿Por qué? Porque no podemos dejar a un lado otras causas de la migración. Hay migración forzada, hay migración precisamente por crisis económica, social, política, ambiental, hay guerras, no podemos dejar una de las guerras, por ejemplo, pero en mi caso tuve la dicha de preparar este momento. Claro que me afectó dejar a mi familia y a mi entorno, dejar, digo yo, mi espacio seguro. Así fue que salí el 26 de octubre con 2 maletas. ¿En tu caso? Pues por eso es que estamos aquí, porque tenemos muchas cosas en común. Pues mira, a mí me dio la famosa crisis de los 30. Yo llegué a mis 30 y dije, Dios mío, como que la vida te va llevando a lo mismo, ¿cierto? Tú estudias, trabajas, pasas del junior al senior, primero quieres una carrera profesional. Luego te asientas con tu pareja, te casas, tienes hijos y te vas dejando llevar por la vida. Pero yo veía, y como nosotras somos periodistas, comunicadoras sociales, veía con mis clientes y veía este mundo tan grande y decía, no, pues aquí no es que me esté quedando pequeño, pero sí quiero explorar nuevas cosas. Todavía estoy soltera, no tengo hijos, entonces esta es la oportunidad. Es ahora, también tomé esa decisión radical. Es ahora o nunca. Antes de que me case, antes de que tenga hijos, ya luego va a decir, no, qué pereza, no puedo pensar solamente en mí. Entonces tomé la decisión de salir de mi país. Esta decisión que yo tomé, la verdad, sí fue consciente porque yo dije, voy a salir a explorar. ¿De qué parte de Colombia eres, no? Soy de Cali. Cali, Colombia. De Cali, Colombia, y tenía todo en mi país, o sea, gracias a Dios, soy una persona creyente en Dios, no religiosa, pero sí creyente en Dios. He tenido una vida tranquila, privilegiada, como le decimos nosotros. ¿Por qué? Porque venimos de una familia amorosa, de una familia trabajadora, de una familia que nos da ejemplo, que nos ha ayudado a ser mujeres, a ser mujeres independientes, a tener nuestra educación, nuestras propias formas de pensar. Yo decía, bueno, sí, pero estoy haciendo lo mismo que hacen los demás. Y yo siempre tenía un pensamiento de ir en contra de la corriente. Entonces se me presenta esta oportunidad hace años. Tenía personas que vivían en otros países y me decían, pero tú tan pila, tan inteligente, ¿por qué no sales? Y yo, el miedo, ¿sí? El miedo a dejar mi zona de confort. Yo soy muy apegada a mi familia, a mis padres, entonces yo decía, no, yo cómo voy a dejar a mis papás se van a envejecer y yo no voy a estar ahí con ellos. Entonces siempre era como amarrada a ese núcleo familiar, pero cuando ya llegué a mis 30, dije, no, es ahora o nada, puedo salir a explorar y si no me gusta me devuelvo. Hay que analizar muchos factores, porque uno analiza desde el privilegio de que te puedes, yo por ejemplo en mi caso, ¿sí? Yo podía darme el lujo de venir, si no me gustaba devolverme, en cualquier momento me puedo devolver.
pero hay personas que no tienen esa oportunidad. Entonces, cuando tú llegas aquí y comienzas a escuchar historias de vida de personas que están aquí por asilo político, han sido amenazados en su vida y otros factores más que después en otros podcasts hablaremos, es interesante. Entonces uno ve todo lo que uno puede aprender. Ojo, hemos escuchado historias de personas que migran y no tienen a nadie esperándolos del otro lado. Yo conozco la historia de una nicaragüense que, gracias a Dios, a través de nuestras cuentas personales, no, hay personas que nos escriben y se abren con nosotras y nos cuentan su historia. De una nicaragüense que llegó a Madrid y que durmió en un parque por 3 días en época de invierno. O sea, imagínate qué fuerte vivir eso, viven los migrantes. ¿Cuántas historias hemos escuchado, no solamente de migrantes de cara a Europa, sino de cara al América del Norte, Estados Unidos, específicamente todo lo que tienen que pasar familias para poder llegar a frontera con Estados Unidos, y en el camino cuántas personas han muerto ahogadas, por ejemplo, cuántas personas han sido engañadas por coyote, cuántas familias han sido secuestradas, y después llaman a las familias pidiendo miles y miles de dólares por la vida de esas personas. Es difícil para todos los que nos están viendo en este momento y nos están escuchando a través de las plataformas digitales, porque tú tomas la decisión, ¿cierto? Y dices, bueno, si no me acomodo, si no me acoplo, me devuelvo para mi país. Pero es falso, ¿sí? ¿Por qué? Porque a pesar de las cosas negativas, también hay muchas cosas positivas. Entonces, nosotras siempre utilizamos ese concepto. Quedamos en el limbo, porque no sabemos, o sea, quedamos con un pie atrás y un pie adelante. Esta es la manera gráfica, un pie atrás, un pie adelante y nuestra maleta en la mano. Que decimos, bueno, que llega como la negatividad, ¿para qué me voy a volver a mi país, cierto? Y llega el positivismo, es que en este país se abren las oportunidades. Y es verdad, ¿sí? Que se abren las oportunidades no solamente económicas o laborales, sino de crecimiento personal, que uno no se da cuenta hasta que no sale de lo que es capaz, de hasta dónde puedes llegar con tus escalas de valores, pero eso no quiere decir que el proceso sea fácil. El proceso es muy duro, Evelyn. Es muy duro. ¿Cuántas veces no hemos llorado? Sí, yo recuerdo que las primeras semanas, a mí me tocó migrar en invierno y las primeras semanas yo la pasé muy mal, aún y teniendo a un círculo de personas que me abrazaron acá. Pero, poder estar acompañado, pero al mismo tiempo sentirte solo, ¿ya? Van a haber momentos en los que te cuestionas tu decisión y decís, ¿por qué estoy acá? No debería estar acá padeciendo, debería estar en mi país. Pero al final del día, una vez que analizas tu decisión, y yo soy mucho de escribir pro y contra, escribir también cómo me siento, te das cuenta también que obvias y que en ese mar de oportunidades solo estás viendo un punto negro. Ahora, estamos conscientes que muchas personas, y en nuestro caso, hay que decirlo, somos profesionales de la comunicación, pero muchos profesionales de la medicina, de la ingeniería, de cantidad, de la administración de empresas, venimos acá muchas veces a hacer trabajos que no nos gustan. Venimos acá decimos en Nicaragua, a hacer lo que caiga, y te toca. Y cuando yo vine acá, yo estaba consciente que podía ser mi caso. Hablando ya de experiencias individuales, yo trabajo en línea y tengo la bendición de trabajar en línea y que la mayor parte del tiempo estoy frente a una computadora en mi casa o en una cafetería. Pero si yo no tuviese ese chance de trabajar en línea, yo pudiese ser Evelyn Lambert la mesera, Evelyn Lambert una chica que cuida a un anciano, Evelyn Lambert una chica que limpia casas. Y no pasa absolutamente nada, porque es de las realidades más duras que toca vivir. Hay que comer. Muchas personas tienen que enviar remesas. Recordemos que uno de los principales objetivos por los que las personas están migrando es precisamente para ayudar a sus familias en sus países de origen, para enviar una remesa familiar. Y muchas veces te das cuenta que el dinero escasea. Lamentablemente entras sin papeles y te toca trabajar en negro y sos víctima de explotación laboral. Hay otras personas que viven otras realidades. Y las historias que más adelante queremos mostrarles son personas que llegaron como inmigrantes, que lograron legalizarse y que lograron no solamente ocupar un puesto de trabajo en su carrera. Otros de pronto dijeron, no quiero trabajar en una empresa, quiero emprender. Tenemos unas historias increíbles que queremos compartir
con ustedes y que serán parte de esta reflexión que haremos sobre la migración. Así es. Yo creo que lo más enriquecedor para uno como migrante es el proceso, ¿sí? El proceso no ha sido fácil. Por ejemplo, en mi caso, Evelyn, yo me preparé, fue una migración consciente, me preparé, tenía una pareja de amistades de mis padres y yo llegué a una familia. Entonces, sí, tú puedes llegar donde un familiar, donde una amistad, pero no siempre vas a estar acobijada por esa amistad. Entonces, comenzó mi proceso de entenderme, de mirar, de ser más creativa para poder subsistir. A uno le duele mucho la vida que deja en el pasado. Y más cuando tú tomas la decisión, no es porque te tocó. Me encanta, ¿sí?, que hables de esto. Entonces, la vida que dejas. La vida que tú dejas. Entonces yo era una directiva. Y a mí mi mayor problema era, y yo te he contado, mi mayor problema era, ay no, como era directiva en gestión humana, me tocaba manejar personal. Y yo decía, ay no, qué pereza, ya me tienen cansada estas personas que siempre, que llegó tarde, que porque llegó tarde, que hay que echarlo, que hay que mejorar sus procesos, sus habilidades blandas, sus habilidades duras, Y dije, ay no, así me toque barrer, trapear, hacer lo que quiera. Yo quiero tomar esta decisión y migrar. Pero una cosa es tú pensarlo desde tu país, desde la comodidad, desde tu zona de confort, y otra cosa totalmente diferente es vivir la experiencia. Claro. Mi primer trabajo fue haciendo limpieza. Pero entonces, eso es otro choque cultural, que es otro que tendremos de los choques culturales, y es que en nuestros países la limpieza es de una manera y aquí es de otra. ¿Sí? Entonces, cuando yo hacía la limpieza y me esmeraba y yo decía, eso es pasajero, porque yo no vine con esa mentalidad de quedarme así, sino mirar cómo con mi carrera podría generarme mejores oportunidades. Si en mi país tenía muy buenas oportunidades, pues aquí tendría que tener el doble. Y cuando me dicen, no, fatal, qué mala era haciendo limpieza. ¿Eso te pasó? Sí. ¿Y te lo dijeron así? No me lo dijeron, lo dijeron con las personas que me no. Y yo casi que qué pena, qué vergüenza, ¿no? Claro, te sentías mal, porque obviamente no querías quedar mal. Obviamente uno no quiere quedar mal. Me retroalimentaron, pero no así como yo estaba, como yo siempre he trabajado con gente, he aprendido a respetar a las personas y a tratar de ponerme en los zapatos de las personas. Entonces, tuviera que cuando yo echaba a una persona, ella me decía, no terminaba enojada conmigo, sino, bueno, muchas gracias. Claro. Porque siempre es del amor. Pero no, aquí no es que tú eres malísima, tú no sirves para nada. Y eso me hizo sentir mal. Y yo le comentaba a mi familia y a mi entorno, no, yo soy muy mala, no sé qué. Y me decían, pero es que tú acaso sabes hacer limpieza. O sea, ¿por qué te tienes que sentir mal por algo que tú no has hecho? Tú lo intentaste, pero no quiere decir que esté mal. Así como tú aprendiste a ser periodista, comunicadora social y a trabajar, lo mismo te puede pasar acá. Lo que tienes que hacer es más práctica y la práctica te llevará a hacer. ¿Te pasa con la limpieza? A mí si me ponen a cocinar, es que, ¿qué pasa? Ayudante de cocina y trabajo que muchos migrantes han hecho como ayudantes de cocina. Yo siempre he dicho, es que ese día me corren el primer día porque yo de cocina no sé nada, así que te comprendo. Yo soy una persona que yo me siento fatal 2, 3 días, pero me hundo. Esa es mi personalidad. Pero luego ya cuando toco fondo, como que resurge y digo, ay no, yo tan boba, yo puedo sentir mal porque no sé hacer limpieza. Pues no sé hacer, y que no somos buenos para todas las cosas, ¿no? Estar en mi oficina con aire acondicionado, toda con mi silla súper arreglada. Hay un cambio de entorno lógicamente palpable y que representa un choque en nuestras vidas, ¿no? En todo. A mí me tocó los fines de semana y para mí era muy chocante porque para mí el fin de semana en mi país era compartir con mi familia. O sea, entonces cuando yo estaba allí el fin de semana, a mí me mortificaba, era mi pensamiento negativo, ¿sí? Porque yo, ¿a quién iba a ver el fin de semana? Si yo estoy aquí sola, o sea, para mí un día entre semana o un día fin de semana es lo mismo. No como en esos países que el chip es que el fin de semana es para descansar o compartir. Dios es tan grande que me mandó con una abuelita que tenía una hija y una familia muy intelectual. Entonces yo la pasaba bueno. ¿Por qué? Porque sí, la abuelita estaba muy enferma y tenía sus horarios diferentes a los míos, pero yo podía leer, que me encanta mucho, tenía muchos libros, entonces aproveché mi tiempo allí leyendo. Y tenía buen carácter la abuela, porque hay caracteres de carácter. Hay abuelos y abuelas que
que muchas veces porque tienen demencia senil o muchas veces porque su carácter maltratan, y en tantos casos que han habido que maltratan a las muchachas que los cuidan. Y las que cuidan también les toca hacer limpieza, les toca hacer absolutamente de todo. Y a mí no me tocaba, o sea, he sido muy de buena, solamente me tocaba cuidar, o sea, sentarme con ella a ver tele, mientras ella veía tele, claro, yo leía. Entonces, pues no fue tan difícil. Pero luego de ahí en ese proceso y con esas personas intelectuales y escuchando la historia de vida de una de sus hijos, que era una señora que había migrado de España a Inglaterra y tenía un cargo público, me encantó su historia de vida. Yo dije, no, si ella, pues Maide, usted vino a este país a eso. Usted no vino a quedarse aquí, que eso es un proceso, es un camino, pero no te vas a quedar allí. ¿Cómo conseguí esos trabajos? Porque salí al parque. Algo tan sencillo. Me iba a caminar y entonces me hacían conversa a otras personas de nuestros países y así fue que me fueron llevando a estas oportunidades laborales. Pero cuando yo estaba allí, yo dije, bueno, yo vine aquí a mirar cómo puedo ser periodista. Ahí donde nos encontramos nosotras, llegamos a Latino. Ahí nos encontramos en Latino FM, así fue que nos conocimos. Me encanta esta introducción que hiciste porque así fue que nos conocimos. Sí. En Latino FM. Yo ya estaba en el programa del Café con Jorge Rivera y de pronto un día veo una chica y a mí, o sea, yo feliz porque solamente habían colegas varones y bueno, veo una chica y dije, por fin, me di cuenta que era Maide, que era colombiana, me presenté, hicimos un clic inmediato. Y nos encantó pues compartir, fuimos muy abiertas en compartir nuestra vida, nuestras experiencias y fue así que nos conocimos, gente. Pero así como Maide le tocó salir, a mí también me tocó, en mi caso fue tocar puertas. Yo empecé a hacer una lista de todas las radios, así como latinas, ¿no? Con talento latino. Y me di cuenta que habían varias en la ciudad, entonces empecé a tocar puertas hasta que llegué con un chico venezolano que tiene un programa en Latinos FM, que es la 107.9 aquí en Valencia, y él me presenta con mi actual jefe, ¿no? Con nuestro actual jefe, que es Jorge Rivera. Entonces fue así, tocando puertas, porque esto es algo que siempre me han preguntado y nunca lo he dicho abiertamente. ¿Cómo fue que me llamaron? Porque me preguntaron así, ¿cómo te llamaron? No nos llaman. A mí no me llamaron. No me llamaron. Yo dije, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Evelyn Lambert, soy comunicadora nicaragüense, tengo experiencia en esto y si no me crees, pruébeme. Así hay que ser. ¿Quién dijo miedo? Y me probaron. Igualmente a Maide la probaron y quedamos. Y son de esas coincidencias en la vida que da muchísimo gusto conocer a gente que de pronto tiene tu mismo pensar de crecimiento, de poder hacer cosas diferentes. Y el título de este live es Mi vida en una maleta, ¿por qué decidimos migrar? Les contamos nuestra experiencia. Nos encantaría que en los comentarios nos cuenten por qué ustedes decidieron migrar y que nos digan también qué tipo de temas, qué tipo de historias quieren escuchar. Tenemos una lista de temas increíbles para ustedes, pero queremos que ustedes también nos transmitan su sentir, que podamos reflexionar juntos sobre migración. Es nuestro propósito de vida, ser esas contadoras de historias, ¿sí? De personas normales como ustedes, como nosotras, que buscan oportunidades día a día, que se levantan con mucho esfuerzo, con mucha responsabilidad, con mucha planeación y con mucha guía para poder aportar a este mundo. Sabemos que es duro, que es jodido, que muchas veces que nos toca llorar, nos toca extrañar, nos toca construirnos y deconstruirnos, pero se puede, señores, se puede salir adelante y se puede construir una nueva vida en otro país.